de Caja Cantabria y, por supuesto, aquí en la Magdalena en los martes o en determinados cursos. Como también decía la vicerrectora, está muy reciente Presentimientos, que es la última novela de Clara Sánchez, pero que además yo creo que aporta todo un salto cualitativo en su trayectoria. Es una novela arriesgada, ambiciosa, todas esas cosas que a veces se suele decir gratuitamente o que determinados autores muy vacíos siempre recurren para adornarse y que luego, a la hora de la verdad, no reflejan sus libros. En este caso es todo lo contrario, porque responde precisamente a esos adjetivos que acabo de comentar. Aún así, bueno, y no lo voy a enumerar ahora porque yo creo que la gente que está aquí precisamente será porque conoce bien su obra. Hay una serie de novelas como Un millón de luces o como Últimas noticias del paraíso, que consiguió, por cierto, el premio Alfaguara, que han ido consolidando la obra de Clara Sánchez. Yo creo que ella tiene además una serie de connotaciones que la hacen bastante especial respecto a lo que es la uniformidad de la literatura y la figura, dijéramos, del escritor prototipo. Por ejemplo, ella nunca ha tenido demasiada prisa en publicar. Tardó prácticamente, creo, como 4 años ahora lo puede comentar, en elaborar esta difícil obra. Y no siente ni ha sentido nunca esa especie de obligación con el mercado de ser empujada a que aparezca periódicamente una obra, una novela a raíz del éxito de alguna. Incluso ella ha mantenido también la actividad de la enseñanza. Prácticamente lo ha dejado cuando, bueno, sí, por supuesto podía vivir de la literatura, pero sin olvidar ni ser, dijéramos, ajena a todos esos problemas sensibles con respecto a la juventud, al sistema educativo, a lo que puede suponer la literatura de aprendizaje. Por cierto, que leí hace poco en una entrevista un comentario que más responde o que se refleja muy bien en los martes literarios, ¿no?, que es la presencia y la inquietud constante de las mujeres con respecto a la literatura, y yo diría que lo ampliaría, por la experiencia que tengo como periodista, a todas las actividades culturales y a todas las tribunas y audiencias, ¿no? La mujer está convertida, yo creo, en el auténtico motor cultural en estos momentos en la sociedad española, ¿no? Y hace poco en una entrevista, yo creo que eso lo hemos preguntado todos y por eso, lógicamente, Clara Sánchez se repite en este sentido, suele remarcar cuando se le dice ¿son más atrevidas las mujeres que los hombres o qué están aportando de manera diferenciadora? Y Clara hace una reflexión diciendo, bueno, pues que nos estamos atreviendo a romper con ciertos moldes sociales, a dar un paso más adelante. Ella recuerda la etapa de profesora y dice que cuando ha estado rodeada de chicos y chicas, en general encuentra a las mujeres más interesadas en aprender y, sobre todo, dice, opina y está convencida de ello, de una frase que yo considero clave y que además refleja toda la realidad del presente. La mujer al menos es consciente de que la vida es un aprendizaje. Hay un sentido iniciático que yo creo que se refleja constantemente. Voy a dar simplemente unas pinceladas y le doy paso a Clara Sánchez, aunque iremos sobre la marcha pues comentando cosas que van surgiendo, sobre todo a raíz de su última novela, que yo creo que es bastante importante. Hoy los periodistas, los colegas y compañeros le preguntaban en la rueda de prensa, ¿no? A nosotros siempre nos mueve la avidez o esa especie de prurito por decir vamos a ver si tenemos la novedad o el título o la nueva novela. Y claro, no nos damos cuenta que un autor ha empleado, como digo, casi 4 años en elaborar una construcción o un edificio novelístico muy arriesgado, muy difícil, y que no puede ser que de repente ya tenga otra obra ahí en ciernes. Aún así, y de ello también nos puede ir hablando, Clara creo que ya está escribiendo otra obra o está introduciéndose o explorando en otro territorio literario, e incluso ha dejado caer algunos comentarios que pueden surgir ahora o que me gustaría que ella comentara, como por ejemplo esa tentación que tiene siempre de escribir ciencia ficción, que no por casualidad está muy presente en sus novelas. Claro, quien las lea dirá, no, este está diciendo una tontería, pero yo creo que hay una cuestión como de... Ahora lo estábamos comentando a raíz de comentar fuera de aquí alguna película reciente, de cómo es una novelista bastante de atmósferas, ¿no? Y que hay una atmósfera a veces de realidad o de fronteras entre la realidad y la ficción, que es precisamente entre la realidad y el sueño lo que ha alimentado mucho la última novela. Bueno, yo creo que vivimos en estos momentos mucho inmersos o sumergidos entre la despersonalización de ciertos lenguajes, géneros y artes y los ejercicios de desorientación efectista, entre la carencia de estilo y la carencia por el pastiche. En ocasiones lo más planificado es precisamente lo que transmite sensación de vulgaridad, frialdad técnica, incluso llega todo al lector, al espectador,
como si nadie hubiese tenido clara ninguna idea sobre el destino final de una historia, aunque sí de su conversión en producto. El caso de Clara Sánchez ubica casi siempre sus novelas en lugares simbólicos de la sociedad, en espacios poéticos, en una especie de arquitectura urbana donde se desarrollan casi todas sus obras. Y lo que tienen en común, o lo que dijéramos vertebra todas estas novelas, es que siempre tratan de penetrar en lo desconocido. Ustedes lo conocerán también como lectores. En El misterio de todos los días, por ejemplo, era un colegio acomodado o de clase social alta madrileño, donde se establecía la relación entre una profesora protagonista y víctima de una absorbente atracción amorosa. En Últimas noticias del paraíso estaban todos esta especie de chalés adosados que muchas novelas de la transición han tratado de tocar, pero que yo creo que en el caso de Clara Sánchez ha sido con mayor acierto. Y en Un millón de luces, por ejemplo, pues había la figura, dijéramos, del rascacielos como emblema o como símbolo también de esos espacios simbólicos. Yo a Clara Sánchez la veo como una especie de entomóloga que está siempre buscando en la figura del insecto ser humano la disección, la exploración, la radiografía, y que introduce la mirada a todas estas colmenas y enjambres humanos para profundizar en ellos. Mira, observa, revela con detalles introspectivos toda la red de relaciones que se establecen en esos lugares, y eso es lo que más hay que valorar de Clara Sánchez en tiempos de vulgaridad, de juegos de apariencias, de etiquetas y de navegaciones superficiales. Ella, en ese sentido, opta por lo contrario, es decir, por profundizar en los comportamientos y describir espacios, gestos, figuras. Bueno, tenía que apuntar muchas declaraciones o reflexiones que ha hecho Clara a lo largo del tiempo, algunas absolutamente definitorias. Yo creo que otro rasgo, al menos lo vemos desde fuera y como periodista, que diferencia a Clara respecto a otros escritores, es que bueno, los autores suelen decir, encontrar lo que a lo mejor a ustedes les parezca demasiadas banalidades, muchos lugares comunes, muchas reiteraciones y casi siempre como una especie de territorios mascados en los que ellos se sienten muy cómodos, pero que no representan ni a lo que escriben y muchas veces, lo que es peor, a lo que opinan o piensan, fuera más allá de lo que les marca, dijéramos, el mercado, ¿no? Hoy, precisamente en la rueda de prensa, Clara hablaba de su extrañeza y de que lo extraño es un poco lo que la mueve a escribir, ¿no? Ella es uno de esos personajes extraños que están apareciendo constantemente en sus novelas, y precisamente de lo que se trata es de esa mirada fronteriza entre la realidad y la ficción para tratar de descubrir el mundo y de crecerse como personas y descubrirse también como seres humanos. Entonces, bueno, voy a dar paso a Clara, quizá invitándole o empezando por el final, ¿no? Que nos contara un poco cómo surgió la idea de Presentimientos y por qué, al margen de lo obvio que resulta al leerlo, es una novela pues tan arriesgada y tan difícil que probablemente no se hubiera podido escribir mucho antes sin el atrevimiento y al mismo tiempo la solidez o la personalidad como escritora, ¿no? Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Guillermo. Estoy muy contenta, de verdad, de que me acompañe y me haya presentado Guillermo Balbona, porque los escritores que, bueno, esto ya es algo muy dicho y conocido, ¿no? Pasamos mucho tiempo solos y tenemos esta tarea tan solitaria, porque las novelas, pues claro, las tenemos que escribir ahí en soledad, en una habitación o donde sea. Pues a lo largo del tiempo sí que nos vamos dando cuenta de que hay una serie de personas que a lo mejor sin tener amistad con ellas, ni verlas todas las semanas, ni todos los meses, pues nos han ido acompañando a lo largo de las novelas, a lo largo de todas esas incertidumbres que pasamos cuando escribimos, cuando se publica. Y una de esas personas pues es Guillermo, porque realmente siempre que he venido a Santander, y creo que he venido con muchas novelas, porque he de decir que Santander me ha acogido siempre maravillosamente bien, y no lo digo porque estemos en este foro ni estén ustedes aquí, pero es verdad. Pues Guillermo estaba ahí y sé que conoce lo que he hecho y sé que sobre todo me conoce como escritora, hacia dónde voy, cómo he estado. Eso es muy importante. Nos ocurre a todos en la vida, ¿no? O sea, ¿por qué necesitamos a veces a la familia o estar con alguien? Yo creo que para que alguien nos conozca y sepa cómo somos,
Pues lo mismo pasa con los escritores. Aparte de nuestras novelas, que son las que nos definen, en definitiva, pues sí que es importante que haya una serie de personas en nuestro recorrido que sepan lo que estamos haciendo. Así que le tengo que dar las gracias por sus palabras y por su compañía. Y muchas gracias a la universidad por esta invitación. Estoy de verdad muy contenta de estar aquí. Y sobre todo a Virginia Maqueira, que está haciendo esta labor tan importante, a la vicerrectora. Y bueno, muchas gracias otra vez a todos ustedes. Y, en fin, me ha invitado Guillermo a hablar de esta novela que he puesto aquí porque estoy bastante, esto suena un poco apetulante, pero estoy bastante contenta de esta novela y me gustaría que la leyeseis, francamente. Entonces, yo espero que en todo este reto pues podamos animar, ¿no?, a que alguien se interese por todo esto que he estado haciendo. Decía Guillermo, hablaba de que yo a veces menciono la ciencia ficción, y no es que yo escriba ciencia ficción, que no me atrevo. Digamos que hay unos límites en lo que hago que me impide desbordar eso, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Stanislav Lem, que es un maestro de la ciencia ficción antes de que muriese, me parece que murió hace 2 años o así, donde decía que él ya no iba a escribir más ciencia ficción porque los tiempos que estamos viviendo son tan tumultuosos, tan torrencialmente llenos de cambios, que ya estábamos viviendo la ciencia ficción y que entonces él ya no iba a volver a escribir más. Y yo pensé, pues eso, en ese punto es en el que estoy yo y seguramente muchísimos más escritores y más gente. Y es en ese punto de sentir que estamos dando un salto al futuro. No estamos en la ciencia ficción, pues la ciencia ficción es todavía lo que no existe, pero sí que estamos como tocándola con las yemas de los dedos, porque quizá vivimos en un periodo de la historia más convulso en cuanto a cambios de todo tipo. Y sobre todo, no sé si se me oye bien, se oye bien, ¿no? Es que yo desde aquí tengo la sensación de que no. Y sobre todo porque nos tenemos que estar adaptando constantemente a nuevas cosas. No solamente a cosas tecnológicas, sino que nos estamos adaptando, y son impresiones personales mías, que como decía Guillermo, vivo envuelta en la extrañeza de mí misma y del mundo, pero nos estamos adaptando constantemente a nuevas formas de relación, a nuevas formas de ver la vida, de sentir el amor, de mirar a los hijos, de ver a la pareja. O sea, los cambios no son solamente los cambios tecnológicos o los cambios económicos o los cambios, sino que afectan a nuestra vida y quizá también nuestra forma de vivir, y estas nuevas relaciones que estamos estableciendo sociales también están transformando el medio en el que estamos. La cuestión es que yo tengo la sensación de que me tengo que estar adaptando constantemente a todo. Y creo que este es un sentir general. También el tiempo se está modificando. Tenemos otro sentido del tiempo, ¿no? Es como que lo sentimos vivamente. O sea, en todas partes hay unos letreros luminosos que nos están indicando los minutos que están pasando. O sea, vivimos con más celeridad. Todo esto son transformaciones que crean sensaciones y que crean incluso emociones. Y yo creo que la narrativa, la novela, que es ese género que saca lo peor y lo mejor de nosotros mismos, que yo creo que es el más apropiado para contar esas cosas que nos pasan, que no lo contaríamos de otra manera, pues está no ya obligada, es que yo creo que la novela es la indicada para coger los toros por los cuernos y contar estas cosas, narrarlas. Y yo me sitúo ahí. Me sitúo ahí, en primer lugar, porque siento estas cosas muy intensamente. En primer lugar, por este tiempo fronterizo, como decía antes Guillermo, que nos ha tocado vivir. Yo tengo esa sensación de estar viviendo unos tiempos, no sé, el otro día me salió esta palabra y no sé, no fue muy bien entendida, espero que ahora se entienda. Yo creo que estoy viviendo tiempos exóticos, o sea, en el sentido de que son
raros, son fronterizos, vivimos entre lo material y lo virtual. O sea, necesitamos, lo decía hace un momento en la rueda de prensa, hace un rato, necesitamos comer, dormir, vestirnos, todas las cosas materiales, pero al mismo tiempo estamos envueltos en algo virtual. Vivimos como en una burbuja inventada, todo está inventado. Por eso la protagonista de mi novela, no quiero desviarme mucho porque quiero hablar de la novela también, pero por eso la protagonista de mi novela, cuando se encuentra en la situación en la que se encuentra, en que tiene que sobrevivir sin nada, ¿qué es lo que tiene alrededor? Pues los inventos humanos, el supermercado, el banco, el restaurante, los lavabos de los restaurantes. O sea, se encuentra con una selva de cosas inventadas y ahí va a vivir su aventura. Y esa es la sensación que yo tengo y la que he puesto en la protagonista, que vivo en un mundo lleno de inventos y que si estos inventos se fueran al garete, pues no sé qué es lo que haríamos. Y digo que son tiempos exóticos, fronterizos, rayanos en la ciencia ficción, porque si nos salimos un poco de la costumbre y de lo que estamos habituados, ¿no?, a manejar y ver constantemente, nos podemos extrañar. Yo vivo extrañada. Por ejemplo, ahora he llegado, cuando venía para acá, en el aeropuerto de Barajas, voy al lavabo y pongo las manos debajo del grifo y el grifo, milagrosamente, pues de ahí mana agua. A ver si eso no es una cosa como para quedarte... Bueno, pues estamos acostumbrados, pero si lo piensas, ¿y cómo es el artilugio este? ¿Por qué pasa eso? A ver, bueno, habría que hacer un máster de fontanería, claro, para saber eso, que no es el caso. Pero, o sea, yo vivo extrañada porque vivo rodeada de cosas de las que disfruto, que yo uso, pero que no entiendo, porque no puedo ser una entendida en todo. En fontanería, en que pases a una habitación y des una palmada y se haga la luz. Es que, claro, todo es sobrecogedor si lo piensas un poco, ¿no? Aparte de lo extraña que ya es la vida, que yo no la entiendo. Entonces, claro, me encuentro con muchas extrañezas, con la extrañeza ya de vivir, de cómo es esto, ¿no? Yo me siento como un extraterrestre que ha caído aquí y de pronto se encuentra con un montón de cosas que le han puesto a su servicio, ¿no? Está el mundo, están las cosas que hemos inventado, estoy yo, que no sé por qué estoy aquí, pero que estoy y que me tengo que adaptar a todo. En fin, esa rareza. Luego están los demás, porque claro, nosotros vivimos relacionándonos con el prójimo, como estamos ahora mismo aquí. Todos parecemos sencillos, todos parecemos buena gente, pero sabemos que no somos sencillos, que somos muy raros. O sea, que en cuanto hablas 10 minutos con alguien, con el vecino de al lado que te ha parecido, que te encuentras en el ascensor, buenos días, buenas tardes, no sé qué, todo muy bien. Pero un día ya hablas media hora con él y dices, qué raro es, ¿no? Y todo es así, que a mí me encanta porque tiene un interés enorme, si no sería un aburrimiento. Pero realmente estamos llenos de matices, de secretos, de misterios, somos raros. O sea, hay un material para escribir inacabable. O sea, dicen, la novela muere, la novela no puede morir porque sencillamente todo esto hay que contarlo, ¿no? Entonces, claro, ese es el punto de extrañeza que yo tengo, que además se combina también un poco con mi propio aprendizaje de pequeña. Yo, por la profesión de mi padre, me cambié muchísimo de ciudad, de casa, de calle, de colegio, de amigos, y eso me creó lo que ahora se llamarían traumas. Pero cuando yo era pequeña, a los niños no se hacían ni caso, ni traumas ni nada. O sea, crecías como podías. Y entonces, bueno, pues aquello era muy duro, ¿no? Porque ya empecé con la adaptación y con el sentimiento de pérdida, de que las cosas se iban quedando atrás, de que a gente que habías conocido ya no la ibas a ver nunca más. Claro, esas cosas van penetrando, ¿no?, en la membrana, y va quedando. Y ahí empecé a hacerme escritora, cuando de pequeña yo necesitaba contar todo eso. Seguramente si me hubiesen llevado al psicólogo, pues no hubiese tenido que escribir, pero como no eran tiempos de esas cosas, o si eran tiempos
de mí no se preocupaban hasta el punto de esto, pues entonces, bueno, pues escribía y me hice escritora. O sea, yo sabía que era escritora, porque yo sabía que no podía vivir sin eso y que el mundo pues cobraba más sentido y más estructura si yo escribía. Y entonces, de ahí yo creo que viene mi extrañeza, luego muy alimentada por la vida misma. Y entonces, ¿qué ocurre? Que mis novelas, las novelas en las que si algo importante pone el escritor es el carácter y sus estados de ánimo y sus emociones, pues evidentemente lo tienen que recoger. O sea, porque en una novela puedes inventar la anécdota, la historia, lo que quieras. Pero de alguna manera, como le oí decir una vez a Saramago, en una novela siempre se lee al novelista. O sea, mi carácter lo estoy poniendo constantemente ahí, porque lo que cuento en realidad es la vida pasada a través de mí. Y eso es lo que queda reflejado a través de una historia, a través de otra o a través de otra. Los espacios. Estoy ciñéndome a cosas que ha mencionado Guillermo. Los espacios son muy importantes en mis novelas. Yo me he dado cuenta, no porque un día yo pensé, los espacios van a ser importantes. A partir de hoy, el espacio en mi novela va a ser fundamental, no. Es porque a lo largo de estas 8 novelas que he escrito y de otras cosas más, me he dado cuenta que yo luchaba, ¿no? Antes de empezar a escribir una novela, luchaba mucho por conseguir ciertas cosas. Y una de ellas era el espacio, el sitio donde ocurrían las cosas. No es tan fácil, uno se va dando cuenta poco a poco. ¿Y por qué necesitaba el espacio? Pues porque para mí el tono es vital para contar algo. El tono, me di cuenta que iba muy ceñido al espacio. Esto cada escritor se lo monta como puede. Yo me lo he montado así porque es lo que me va resultando, ¿no? Pero es verdad, yo sin saber dónde están los personajes y dónde ocurren las cosas, no soy capaz de ver el tono. El tono es eso que hace que una narración pueda ser, por ejemplo, entre irónica y tierna. Lees algo y dices, esto es ácido y al mismo tiempo es tierno. Eso lo da el tono. Pero para mí ese tono, de lo que sea, no podía conseguir si no había un sitio, un espacio. Y ese espacio digo que es muy importante porque es el ángulo donde yo a la hora de escribir a través de los personajes y del narrador me sitúo para ver la vida. Nosotros no vemos las cosas de la misma forma desde un sitio que desde otro. No vemos una realidad del mismo modo desde dentro de nuestra casa que desde la calle o que estando de veraneo en la playa. Cambia, el paisaje cambia o cambia la situación de la vida, porque no es lo mismo. Entonces, por eso los espacios aquí son fundamentales. No son unos escenarios por donde la gente, los personajes van y vienen y les pasan una serie de cosas, sino que el espacio es mucho más. Es ese ángulo de visión a través del cual, como la lupa, a través del cual ves la vida o el microscopio. Entonces, en Últimas Noticias del Paraíso, el espacio es una urbanización, porque yo quería hablar de la incertidumbre, porque era lo que en ese momento a mí más me impulsaba a escribir y más me importaba en la vida. Quizá porque tenía una hija adolescente y verla me creaba mucha incertidumbre. Y me parecía que el espacio, para contar la incertidumbre, o surgió así, tenía que ser pues una urbanización a las afueras de Madrid. ¿Por qué? Porque yo vivía en una, por cierto, porque era un sitio donde todo estaba empezando a ser, donde estaban creciendo los árboles, los perros, los niños. O sea, era un lugar donde se veía el crecimiento. Y entonces por eso esa novela se desarrolló ahí. No es un mero sitio, es una poética, ¿no?, para contar la vida. Sí. No, perdona, que es más, yo creo que si habría que definir los espacios en tu novela son personajes auténticos, ¿no? Igual que pasa con algunos cineastas. Pero lo que te iba a preguntar era si todo no vendrá, ahora que has dicho eso de que la vida pasa a través tuyo, literariamente,
bueno, en tu niñez te marcó bastante, yo creo, lo has contado alguna vez, esa relación con la estación que veías cada día. Ah, sí. Entonces, a lo mejor de ahí también se me ocurre que puedan llegar por ahí la trascendencia que luego con el tiempo has dado a los espacios, ¿no? No lo sé. Pues puede ser. Yo creo que sobre todo es porque mi infancia pues estuvo rota por muchos sitios, ¿no? Porque pues, no era algo lineal. Yo no he vivido siempre en la misma casa, en el mismo barrio. O sea, las cosas se interpretan de muy distinta manera. Si hubiese sido así, escribiría otras cosas. Pero como ha estado hecha a trozos, pues entonces, para empezar, la recuerdo muy bien, porque, claro, recuerdo la época de tal, la época de tal, la época de tal. Y tú te refieres a esa estación de ferrocarril donde viví un poco tiempo, que a mí es que me marcó, pero porque me lo pasé tan bien que, o sea, es que yo, no sé, le diría a todo el mundo que a sus hijos le dieran eso de pequeños. Yo no se lo he podido dar a mi hija, pero es que fue algo maravilloso, ¿no? Porque vivía como fuera del mundo, ahí al poco tiempo que viví. Y sí, no sé, yo creo que por eso tienen tanta importancia los espacios, porque los he vivido, los sentía muy vivamente, porque cada vez que íbamos a un piso nuevo, por ejemplo, pues todo aquello no es que fueran muebles y la bañera y la cocina, es que parecía que tenía vida, porque yo tenía que controlar aquellas cosas para que no pudieran conmigo, porque eran ajenas a mí. Eso para un niño es muy importante. Llegas a un sitio y es tan ajeno todo que parece que es hostil, entonces te tienes que hacer con ello, y por eso se me ha quedado absolutamente grabado. En el caso de Presentimientos, pues se trata de un apartamento en la playa. Mis lugares tampoco son rebuscados, ¿eh? No me voy a catedrales ni a ninguna cosa esta, me voy a lo más corriente y moliente. ¿Por qué? Porque en lo corriente hay una dosis de misterio enorme. Nosotros no vivimos en las catedrales, no vivimos en los palacios. Bueno, a lo mejor algunos sí. Pero yo ahora, por ejemplo, voy a pasar esta noche ahí en la Magdalena, que ya es un... Pero no vivimos en esos sitios, vivimos en urbanizaciones, en casas, compramos en los supermercados, y los sitios no tienen magia por sí solos. Los sitios tienen lo que nosotros depositamos ahí, lo que dejamos ahí, los misteriosos... Y los que tenemos todas esas cosas, esos atributos, somos nosotros. Entonces los sitios corrientes, un aeropuerto, un piso normal, un apartamento de veraneo, pues le encuentro mucho sabor narrativo, porque hay muchas cosas. Por ejemplo, en el apartamento al que llega esta pareja con su hijo, la noche en que ocurre todo. Luego contaré un poquito por encima, para no desvelar mucho. Pues es un apartamento alquilado, un apartamento de veraneo, que han alquilado por internet. Yo he vivido en uno de los sitios que he vivido, pues fue en Denia, en bastantes años. Y conozco, y aparte de que yo crecí también ciertos años en Valencia. O sea, he vivido en tantos sitios que a veces parece que estoy mintiendo, ¿no? Pues dicen, pero no dijiste que vivías en tal, pero no decías. Y es que, bueno, pues es así. Pero conozco mucho, ¿no? La playa, el calor, Levante, todas estas cosas. Entonces, ahora no tengo casa en Denia y cuando voy, alquilo un apartamento. Y eso de entrar en un sitio donde han estado unas personas que jamás vas a conocer, que han dejado unos pocos rastros por allí, porque siempre nos encontramos, yo no sé si alquilan apartamento. Bueno, a lo mejor todo el mundo tiene una casa en la playa, pero bueno. Pero a lo mejor han dejado una figurita encima de una estantería, 2 tazas en no sé qué sitio, un poco de azúcar en el azucarero, el bote de Nescafé con algo. Esos rastros, ¿no?, de gente que nunca vas a ver, ¿qué tal? O sea, a mí me resulta, pues no sé, me da por imaginar cosas. Esa es la realidad. Iba a decir, me resulta extraño, no, me da por imaginar. ¿Cómo sería esta gente? ¿Qué ha estado haciendo aquí? ¿Cómo ha vivido, no? O sea, y entonces tiene mucha importancia esta sensación dentro de la novela, porque esta pareja va a caer
en un apartamento de estos. La primera noche en que llega al apartamento ocurre algo, ella tiene un accidente y eso les va a cambiar su normalidad, los va a sacar de su rutina y de sus hábitos y van a empezar a vivir cada uno por su lado una aventura. Pero ese apartamento va a tener una importancia, va a cobrar una dimensión. Dices, ¿cómo un apartamento alquilado a veraneo puede tener esta presencia? Pues sí, porque precisamente es lo que ellos ponen en ese sitio y lo que han puesto unas personas que han pasado por allí. Y esta sensación también la he encontrado en un autor que a mí me encanta, norteamericano, se llama John Cheever. Recuerdo un cuento en que también contaba una sensación parecida, y era la de que alquilaba una casa de verano junto al mar, cogía las llaves herrumbrosas, llegaba a esa casa, de pronto veía una botella de whisky por la mitad, empezaba a pensar, pero ¿cómo será esta gente?, ¿no? Algo parecido, no me acuerdo muy bien, pero era algo así, ¿no? Como que las cosas más corrientes de la vida son las que contienen lo más extraordinario nuestro, porque son las que están en contacto con nosotros, las que están en contacto constantemente. Los sitios extraordinarios y las cosas extraordinarias pues no están en contacto. Podemos inventar cosas sobre ellas, pero estas son las que contienen verdaderamente esto. No sé si quieres preguntarme algo, Guillermo, o sigo. El tema de, efectivamente, como tú dices, no vamos a tampoco a destripar la novela, pero a mí me llama mucho la atención el tema del coma, porque es un poco el hilo conductor alrededor del cual pasan todo, pero bueno, igual te parece patente, a mí me parece que el coma de la novela es como el McGuffin en las películas de Hitchcock, ¿no? Sí. Entonces, alrededor de eso has tenido que documentarte, pero también mientes, es decir, metes elementos que aparentemente los has extraído de mucha documentación y tal, pero que en realidad son pura ficción, que no existen. Entonces eso me ha llamado también bastante la atención. Por ejemplo, aquí hay una especie de coma, pero es un recurso completamente literario. No es una novela sobre el coma, ni muchísimo menos. Simplemente esta persona, y ya decir esto es destripar mucho la novela, porque es una novela de fuerte intriga psicológica. Esto es verdad, ¿no, Guillermo? ¿Tú sí. qué? Porque yo cuando la estaba escribiendo es la sensación que tenía y lo que quería escribir. Yo quería meterme en la mente de alguien, buscar una nueva perspectiva para contar lo que pasa en la cabeza de alguien, cómo forma su realidad, pero sin recurrir al monólogo interior, que es un rollo. O sea, por lo general, eso de que alguien cuenta todo. No. Quería meterme así. Entonces, lo del sueño, lo del coma me venía de maravilla. A ver cómo se explica todo esto. La novela es complicada de escribir, fue complicada escribirla, fue difícil porque tal, pero nada complicada leerla. No es para animar a leerla, es que es así, es la verdad, yo soy bastante sincera. Y el coma es un recurso simplemente para tener dormida a la protagonista. Porque yo quería crear, no quería, sino que salió así, una heroína del siglo XXI, vista a la luz de la ciencia. O sea, sería como la parte de la Bella Durmiente que en el cuento de la Bella Durmiente no se cuenta. ¿Me estoy liando mucho? Bueno, en la Bella Durmiente cae dormida, ¿no? Y entonces hay algo que nos encanta de ese cuento, nos seduce, por lo menos a mí. Y pasado mucho tiempo, yo pensaba en ese cuento, me he dado cuenta que lo que me seducía realmente es lo que no sabía. O sea, lo que seduce es que no sabemos qué pasa por la mente de la Bella Durmiente mientras está dormida. Más aún, en el cuento hay un momento en que se dice, la gente del palacio, que también cayó dormida, por cierto, bajo el hechizo, dice, las gentes del palacio soñaron que venía un príncipe, besaba a la princesa y ella despertaba. Que esto más freudiano no puede ser. O sea, porque no sabemos si eso es verdad o mentira. O sea, es que los súbditos han soñado que ocurre eso. O sea, es un cuento que tiene mucha amiga. Entonces, a mí me di cuenta que era lo que me seducía.
Y yo dije, es lo que yo estoy escribiendo, es la otra cara, o sea, o la parte de la Bella Durmiente que nunca se ha contado. Y es cómo ella construye una realidad en su cabeza para seguir viviendo, para vivir. Nosotros construimos siempre en la realidad, en la vigilia, construimos la realidad que necesitamos para sobrevivir, para seguir viviendo. Por eso, todos los que estamos aquí, si ahora mismo viésemos un accidente, cada uno lo contaríamos de una manera distinta. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos una construcción, una realidad construida a nuestra manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quería hacer en esta novela? Quería ver cómo, con los elementos de la realidad, Julia, que es la protagonista de la novela, con las personas que conoce, con las sensaciones que se trae de la realidad, con sus preocupaciones, con todas sus cosas, es capaz de construir otra realidad distinta. Es decir, las mismas cosas de la realidad en el sueño de Julia cobran otro valor. Y entonces ella va a vivir una realidad que no es onírica, que es tan real como la realidad de la vigilia, pero donde le van a ocurrir otras cosas, porque en esa realidad ella tiene que sobrevivir. La cuestión es que Julia, Félix y su hijo emprenden un viaje a la playa, a pasar unas vacaciones. La primera noche llegan, se les ha olvidado unas cosas del niño, hay que ir a buscarlas a la farmacia, va Julia, tiene un accidente y cae sumida en ese profundo sueño. En ese sueño le ocurre como nos ocurre a todos cuando estamos soñando, que no sabe que está soñando. Lo único que sabe es que no tiene nada, que no encuentra a su familia, no encuentra al marido, no encuentra al hijo, no tiene dinero, tiene que sobrevivir y tiene que buscar la puerta de salida a ese sueño, pero ella no sabe que está soñando. Félix, por su parte, pues claro, tiene que tratar de ayudar a su mujer y mandarle estímulos para que pueda salir de esa situación. Eso crea pues esa tensión psicológica dentro de la novela. La cuestión es si ella saldrá, si no saldrá. Por otra parte, las relaciones entre ellos se van a modificar porque descubren cosas. Ella, en ese mundo paralelo en el que está viviendo, va a encontrar claves de problemas que trae de su vida real, de su vida en pareja, y las va a encontrar. Y él, por su parte, pues va a descubrir cosas de su mujer que no sabía, porque no somos tan sencillos ni tan simples como parece a simple vista. Entonces se cuestiona el amor dentro y fuera de la pareja, la fidelidad, la maternidad, tanto por parte de ella como por la madre de ella. Para escribir toda esta fase, esta construcción de la realidad que ella elabora en su mente para vivir, con todos los datos y elementos que trae de la realidad, pues me he documentado mucho. Más que sobre el coma, que eso está puesto ahí ya digo, para tenerla dormida, sí que me he documentado, he leído mucho, no expresamente para la novela, sino que a mí siempre me ha interesado, pues libros sobre la mente, sobre el cerebro, sobre los sueños, sobre todas estas cosas. No es un ensayo, no hay datos, pero sí que todas esas lecturas me han iluminado, me han inspirado para que esta no fuese una novela fantástica y para que el sueño de Julia no fuese un sueño surrealista, donde un caballo volara, de relojes blandos, no, sino para que fuese coherente. O sea, el sueño de Julia es tan real como cuando Félix siente que está viviendo un sueño, porque no entiende lo que está pasando. Entonces, quizá lo más trabajoso de la novela ha sido enlazar esta realidad con este sueño para crear pues esa línea fronteriza donde todo se mezcla. Pero ella está viviendo una aventura y él está viviendo otra, de donde salen evidentemente transformados y sintiendo, sacando de su interior cosas que no sabían que tenían.
Y luego está, que lo hemos tocado antes, el tema del urbano, que es el elemento casi común en casi todas tus novelas. Yo lo que te iba a preguntar es si hay algún tipo de construcción o de espacio, llamémosle poético, que consideras ideal y que a lo mejor por dificultad no lo has podido utilizar en las novelas. Quiero decir, donde esta especie de mezcla que decías antes de lo cotidiano y casi lo onírico, pues bueno, se puedan dar de una manera especial y que tú no has podido recurrir a ello, o que lo tienes constantemente presente y no has podido atrapar. Y luego, incluso en paralelo a esto, si antes has hablado lo del tono, sí. Otras veces soléis decir, tú o la mayoría de los autores, lo de tener una voz. Sí. Y aunque sea como una especie de etiqueta, es absolutamente cierto. Yo quería que explicaras un poco en qué momento tú te das cuenta que tienes una voz o que has adquirido el suficiente tono como para de repente afrontar proyectos como este. Sí, pues yo creo que, echando la vista atrás, ahora a mí me sorprende que desde mi primera novela, El Mundo, estoy tratando el mismo tipo de mundo. Es que en Piedras Preciosas, que es mi primera novela y que ahora se ha reeditado otra vez, es del 89, aunque yo escribo desde siempre, desde pequeña, pero empecé a publicar en el 89 porque, bueno, yo escribía, pero tampoco me veía predestinada a publicar y esas cosas, ¿no? Pero bueno, luego la vida es así. Pues ahí ya están, digamos que las claves de lo que he estado haciendo después. Ahí ya aparece un gran edificio de oficinas, ahí ya aparecen unos personajes que son corrientes pero al mismo tiempo extraños, ahí ya aparecen, digamos, elementos, mi forma de escribir, que busca decir lo máximo con lo mínimo. Me gusta la transparencia, me gusta, por ejemplo, huyo fervientemente de todo lo rebuscado y de la retórica vacía, no me gusta nada. O sea, podo mucho. En lugar de irme al diccionario a buscar una palabra más bonita, lo que hago es que cuando algo me suena demasiado bonito, pienso, a ver si esto es... Quiero encontrar la mayor naturalidad posible para contar las cosas que quiero contar. Lo que pasa es que a veces se confunde un poco la naturalidad, y no voy a decir la sencillez, sino voy a decir, uno tiene que escribir como es, yo creo. O sea, la personalidad barroca, el escritor barroco, pues seguramente tiene que ser barroco. Yo no soy barroca. Hoy, por ejemplo, llevo este collar y esto, que es lo máximo que a mí se me ve, porque no soy nada barroca en mis. Entonces yo tengo que escribir como soy y tengo que tender a esa... esto está muy feo que lo diga de mí, parece que me estoy llamando a mí misma, ¿no? Pero bueno, una cierta sencillez interna que yo siento que tengo. Entonces tengo que expresarlo de esa manera. No puedo ser pues florida, porque soy falsa, impostada. Sin embargo, hay otros escritores que a lo mejor si se empeñan en ser sencillos, pues son impostados. O sea, que lo que busco a la hora de la frase, de lo que es la frase, es escribir como soy. Y eso es lo máximo. Hay unos versos de Pessoa que para mí fueron muy, muy luminosos y que dicen todo. Dice, mi mirada es nítida como un girasol. A veces voy por los caminos, mirando a la derecha, mirando a la izquierda y a veces mirando para atrás. Y lo que veo a cada instante es lo que nunca había visto antes. Yo cuando leí aquello dije, aquí está definido todo lo que para mí es la literatura. Me gustaría ser así, que mi mirada fuera nítida como un girasol. O sea, nítida quiere decir que es lo que es. Y ya está, y que no tienes que añadirle nada más. Y luego, que lo que veo a cada instante es lo que nunca había visto antes. Yo ahí vi reflejado, digo, bueno, si para eso escribimos, para eso se pinta un cuadro, para eso se hacen todas las cosas, para rescatar lo más común y lo más ordinario, lo que estamos hartos de ver, para rescatarlo de la costumbre, de la rutina, para hacerlo único. Entonces puedes hacer único cualquier cosa. Esta botella de plástico no hace falta que sea único por sí mismo, sino que para eso existe, para eso se escribe, para eso se hacen todas esas cosas. Y ahí está lo que a mí me gustaría ser.
en esos versos de Pessoa. Y luego una cosa que a mí me ha sorprendido, bueno, todos ustedes recordarán que, porque la verían durante, yo creo que fue casi 5 años, Clara Sánchez aparecía en el programa de José Luis García y Qué grande es el cine, habitualmente como pues dentro de los coloquios que organizaba post-película. A mí me ha sorprendido siempre bastante porque la huella, bueno, como todo escritor de ahora, ¿no?, que también puedes hacer alguna reflexión sobre eso, la huella del cine es evidente, pero sin dijéramos que choquen los lenguajes, sino que quizá hay vasos comunicantes. Pero a mí también me ha sorprendido siempre que no hubiera adaptaciones al cine de tus novelas. Sé que me parece que fue en Últimas Noticias del Paraíso tuviste alguna, o Un millón de luces, tuviste alguna oferta prácticamente concreta, algún proyecto. Sí, sí. Y yo no sé si tú misma has frenado esas cosas o... Un poco sí. Un poco sí, pero es porque me metí ahí en la cosa del guión y tal, y yo creo que el que escribe la novela casi es mejor que no se entere de nada, porque entonces, claro, yo veía, es que leía el guión y pensaba, es que la novela se va desmoronando por momentos, ¿no? Ahí, o sea, no lo reconocía bien y entonces no me gustaba mucho, pero yo creo que en adelante lo que haré es no meterme para finalmente ver algo en el cine. Ahora Presentimientos está interesando mucho porque, claro, tiene un clima muy, muy tentador, ¿no? Una atmósfera muy, muy cinematográfica. Lo que pasa es que, claro, hacer un guión es complicado y yo tampoco me he interesado mucho. Es que, de verdad, me entrego tanto a escribir las novelas que escribo, porque es verdad, me entrego mucho en cuerpo y alma, que luego ya lo del cine es que me da igual. No me interesa. Si hay alguien que pone muchísimo empeño, que hace el guión, que no me lo enseña nunca, mejor. Y que la hace, pues que la haga. Pero sobre todo que yo no lo vea, porque siempre es que no puede ser igual que la novela, ¿no? No tiene... En cuanto a estilo y... Ahora, lo que me preguntabas del cine, sí que es cierto que también lo visual, que es mi lenguaje, el hecho de que parezca que cualquier novela mía se lleva al cine, porque en cuanto sale una novela dicen, uy, de aquí hay una película. Es porque el lenguaje visual también es porque he visto mucho cine, como toda la gente de ahora. O sea, es que el cine yo creo que nos ha traspasado y que traspasa todo lo que hacemos. O sea, tenemos una cultura visual muy grande, un gran entrenamiento visual. Cualquier persona que va al cine, que ve una película, es capaz de entender un flashback, que se anticipen acontecimientos. Todo eso no necesita explicación. Cualquiera lo entiende. Ahora, mete a mi abuelo viendo eso, ¿no? Pues habría que estar explicándole todo. Pues mira, es que aquí no, resulta que ahora ha ido para atrás, pero no te hagas un lío, que hay más cultura visual que cultura literaria. O sea, yo creo que, francamente, hoy por hoy resulta más difícil leer algo que suponga una innovación y demás que ver una película innovadora. Te puede gustar más o menos, pero se entiende. O sea, hay un entrenamiento de ese tipo. Y entonces, pues claro, pues la literatura está traspasada, como está traspasada por la música, como está traspasada por todo lo que es la cultura popular, aquello que nosotros vemos sin ningún esfuerzo, aunque no queramos, pero como forma parte de nuestro bagaje y está dentro de nuestra mente de alguna manera, pues se refleja, yo creo que en el ritmo, en las imágenes visuales, en todo. Y luego una cosa que yo creo que sueles reiterar, una reflexión que a mí me llama bastante la atención, porque en el fondo implica cierta crítica pues a la narrativa que se está haciendo ahora. No sé si colegas o no colegas, o es un estado general más o menos de atmósfera, pero tú dices que hay muy poco interés literariamente por penetrar en lo desconocido, ¿no? Que hay como demasiada, no sé si llamarlo uniformidad narrativa, pero que hay como que la gente se queda muy casi siempre en la superficie a la hora de afrontar las novelas. Bueno, yo hablar así de la literatura en general, pero sí que realmente quizá el lector, digamos que tiene en general, bueno, no voy a decir todo el lector, es que hay un tipo de lector muy fino que llega a todo, y luego hay un
la masa lectora que más consume, pues ya sabemos qué es lo que se lee, ¿no? Pues esas cosas de misterio que en realidad tampoco tienen mucho misterio, ¿no? Que no tratan de penetrar en nuestros comportamientos, en nuestros condicionamientos, que no intentan penetrar en el alma, por ponerme un poco profunda, ¿no? Sino que a lo mejor pues se quedan más en la anécdota, ¿no? Hay una literatura, mucha literatura de anécdota, quizá. Y no voy más allá, porque a mí ya el hecho de que se lea me parece muy bien y que cada uno lea lo que quiera. Pero por favor, lo que sí os pido es que leáis Presentimientos. No, porque sí, porque para eso he puesto 4 años de mi vida en esta novela, para que lo leáis. De todas maneras, has hecho un elogio antes de la supervivencia de la novela, ¿no? Por aquí sí. Yo recuerdo que hubo hitos casi históricos muy mediáticos. Creo que recordar que Eduardo Mendoza fue el principal cuando hablaba de la muerte de la novela y todas estas cosas que ahora se han convertido en una especie de cosa recurrente, etcétera, ¿no? Pero tú en alguna ocasión sí que has dicho que es un género, que lo quería que comentaras un poco, un género bastante tosco. Como que... Ah, sí, eso lo dije aquí en Santander y te lo dije a ti. Puede ser. Además, me salió así. Como que había que refinarlo a medida que se iban escribiendo las novelas y eso me llamó bastante la atención, ¿no? Sí, bueno, lo dije en el sentido, es que tiene una memoria Guillermo, me acuerdo aquella frasecita, es que decimos tantas cosas cuando nos preguntan, me salió así, ¿qué te parece la novela? Pues un género muy tosco, ya que yo fue. Pero sí, mira, ahora tengo la oportunidad de explicarlo, ¿no? En el sentido de que es que a la novela, pues en principio no se le pide nada. Por ejemplo, la poesía ya se va como con... es otro acercamiento a la poesía, ¿no? Sin embargo, la novela, para mucha gente, la novela es un vehículo de información, nada más. Que, por ejemplo, la novela histórica, que me encanta, o sea, que me parece muy bien, que no estoy criticando la novela histórica, pero sí que hay un tipo de lector que a lo mejor lee las novelas porque le está informando de ciertas cosas que de otra manera le da pereza leer. Dice, no me voy a leer unos libros de historia, me voy a leer esta novela histórica que me lo va a contar igual, pero le da igual cómo está escrito, cómo son las imágenes, o sea, toda esa serie de cosas que hace que algo sea artístico o que algo, si no artístico, que parece que es una palabra que ahora tampoco gusta mucho, no sé por qué, porque algo es artístico o no es artístico, pero bueno, pero que algo sea personal, ¿no? Que algo haya salido de una sensibilidad determinada, que algo sea único. Eso no importa si le está transmitiendo información. En ese sentido lo decía, que, por ejemplo, cuando yo daba clase y explicaba las funciones del lenguaje, que los profesores que hay aquí, no sé si hay, pero sabrán de lo que estoy hablando, cuando llegaba la función poética, no les cabía en la cabeza que la novela se diera la función poética. Me decían, eso será en la poesía, en la novela no. Y claro, eso es muy ilustrativo de lo que ocurre. ¿Cómo que en la novela no? La novela, o sea, tiene vocación de eternidad, aunque luego en las mesas de novedades no dure ni 15 días, pero en principio uno se está dejando ahí todo para que permanezca en el tiempo, ¿no? Para que sea algo irrepetible. Entonces, bueno, pues en ese sentido yo decía que es un género tosco. En primer lugar, porque hay gente que también escribe novelas. Oye, bueno, en la Feria del Libro era impresionante la cola que tenía Risto Mejide. El de no sé en qué programa está. Una cola impresionante. Es un libro, o sea, no sé si ha escrito una novela, pero podría ser una novela. Y luego, o sea, el que piensa que se puede escribir una novela así, por las buenas, ¿no? Y el lector que va buscando nada más que una correa de transmisión para él. En ese sentido es tosco porque todavía no consideramos a la novela en su auténtico valor y en su auténtico peso. Y quizá no haya que considerarla. Ojo, que a lo mejor la novela está muy bien así. Está muy bien que dentro de todo ese lodazal
donde está metida la novela, de pronto haya como unas piedras preciosas que salen por ahí, ¿no? Y te encuentres pues una novela o unos cuentos de Alice Munro, o te encuentres El Gran Gatsby o La Metamorfosis de Kafka. Puede que esté muy bien eso. Yo tampoco quiero... yo no ni doy lecciones, ni recetas, ni nada de nada. Estoy llegando a un punto, y lo digo aquí sinceramente, pues estamos en familia, en que creo que quizá las cosas están bien como están. No sé. ¿Para qué voy a cambiar nada? A lo mejor lo estropeo. Esa gente que dice, es que con la novela hay que hacer no sé qué, y con la novela hay que hacer no sé cuántos. A lo mejor lo están estropeando. Puede que esto esté bien así, ¿no? Y que cada uno haga lo que pueda, y no sé. Siempre digo alguna cosa que te sirve a ti de titular. Sí, no sé coge lo mejor, Guillermo, coge lo mejor. No sé si quieren, ya saben que más o menos el esquema de los martes es que, por supuesto, ustedes puedan directamente preguntar a los autores. Entonces no sé si se animan por ahí a preguntar sobre algo de lo que se ha comentado otros. Mira, ahí mismo. No había escuchado nada sobre esta novela última que usted ha escrito, pero me interesa mucho el tema, porque yo hace tiempo leí una novela de María Luisa Bombal que se llama La Amortajada. Es una novela hispanoamericana y hay un poco de eso que usted está explicando ahora. Es una mujer que muere y a partir de muerte, sí, está muerta la amortajada, y entonces ella está, o sea, mentalmente no está muerta. Fulano viene a verme, me está pisando la alfombra del cuarto, mira cómo llora mi marido. O sea, se comunica esas sensaciones que parece que la mente está muerta, pero ella todo el tiempo está viendo lo que pasa, que es como ese coma. ¿Entiende lo que es? Sí, completamente. Yo lo que pasa es que no me habría atrevido a tanto. Pues es una novela muy interesante. Sí, claro, porque bueno, no, es que no he leído la novela, pero... Es un texto en bachillerato, y yo no la leí hasta que llegué a Hispanoamérica. Yo soy de Santander. Sí. Y la tuve que enseñar, y ese tema me dio mucha curiosidad. Pues yo creo que te va a gustar. Por eso digo, ¿cómo se comunica su personaje si no utiliza el monólogo interior? Porque está ya... Eso me ha llevado una cantidad de tiempo increíble. Que me estaba porque claro, le di muchísimas vueltas. O sea, no me encontraba cómoda con el monólogo interior, no me encontraba cómoda con la primera persona, y entonces... ¿Cómo se comunica? Eso es lo que me gustaría saber. Bueno, pues es que hay que leerlo. Es que, claro, ¿cómo voy a explicar yo? No, me voy a comprar el libro. Sí. No, pero luego, una cosa. Mi página web es www.clarasanchez.com. Entonces, por favor, no sé si os puedo llamar de tú, porque... Sí, claro. Sí. Por favor, los que leáis la novela, escribidme, porque tengo un correo de contacto. Vale. Y explícame, si me escribes soy tal, que lo de Pombal y tal. Ahora paso por ahí para que me digas. Para que estemos en contacto y me digas a ver qué te parece, porque me interesa mucho, puesto que tienes ya referencias. Y es de un impacto a los estudiantes cuando dan esa novela, que es una cosa que se hacen hasta representaciones, como ellos lo ven, se apaga la luz del salón, estás muerto y puedes seguir pensando. Es una cosa... Claro, esto es distinto, porque no es... Lo que pasa es que se comunica, es que ella se comunica. Aquí hay una cantidad de sutilezas, porque, por ejemplo, ella está recibiendo información. Nosotros sabemos científicamente que alguien que está en una situación así, cuando estamos soñando, simplemente dormidos, nosotros recibimos información del entorno. Es más, en una situación completamente normal, recibimos una información que no sabemos que recibimos y que guardamos ahí. O sea, nosotros ahora mismo estamos recopilando multitud de detalles que ni siquiera somos conscientes de ellos, pero que se quedan de alguna manera. Entonces, Julia todo esto lo integra en su sueño. Por ejemplo, te voy a poner nada más que un ejemplo, y no debería ponértelo porque
O sea, no quiero desvelar nada, pero bueno, pues yo me te lo doy. voy a leer. Por ejemplo, a ella la lavan, ¿no? Y siente el frescor en los pies. Pero en su mundo, en su realidad que está construyendo, ella está caminando por la playa, porque está volviendo de un sitio. Se quita las zapatillas y siente el frescor del agua del mar. Porque ella